¿Qué tal? Les saludo una vez más de parte del pastor Grant Barney de la iglesia Calvary Chapel, North Texas. Un servidor, Rafael Figueroa, con mucho gusto me alegra tenerlos aquí una vez más para estudiar doctrinas muy importantes de la santa palabra de Dios. Hemos hablado ya en la semana anterior de lo que es la gracia de Dios. También hemos hablado del perdón de Dios. Y hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Y muchas veces estas tres palabras las vemos juntas en un mismo párrafo, ¿verdad? En un mismo capítulo de la Biblia. Y muchas veces no sabemos lo que significa específicamente cada una de ellas. Y por eso es que nos tomamos el tiempo para hablar del tema de cada uno, del significado de estas palabras. Así es que, como le había dicho la semana pasada, hoy vamos a hablar de el arrepentimiento. Y este estudio sobre el arrepentimiento nos permitirá aclarar algunas preguntas, tales como ¿por qué debemos hacer énfasis en la importancia del arrepentimiento? ¿Y qué involucra el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo se produce el arrepentimiento en nuestra vida? ¿Y cuáles son los resultados del arrepentimiento? Y muchas otras, quizás preguntas más. Pero el arrepentimiento es un cambio de actitud, es lo que tenemos que comprender. Y esto implica el dejar de hacer lo que antes hacíamos, que era dañino a nuestras vidas. Algunas veces el arrepentimiento produce, mientras uno cambia y se arrepienta, produce dolor y produce tristeza. Y Dios demanda de nuestra vida el que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Es un giro de 180 grados el que debemos dar. Y lo más importante es que ya no debemos de volver a hacer las cosas que hacíamos antes, por eso nos hemos arrepentido, queremos cambiar. Y vemos aquí que todas las citas que voy a hablar nos hablan y nos ayudan a aclarar este concepto del arrepentimiento. Y una de las maravillas el estudio de la palabra de Dios es que la Biblia se interpreta por sí mismo. Y una de las formas que podemos saber lo que significa cada uno de estos temas es porque cuando se lee la palabra completamente, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, un pasaje aclara lo que el otro pasaje dice respecto al mismo tema. Y nos amplía el conocimiento de qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Por eso es importante el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar primero viendo la importancia del arrepentimiento. Es tan importante que los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comienzan con este llamado a arrepentirse. Primero en la persona de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Juan el Bautista inició su ministerio con un llamado urgente a arrepentirse y volver a Dios. Mateo 3, 1 y 2 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que podemos observar entonces que el motivo del llamado de Juan era porque el reino se acercaba. Claro, Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Cuando él vino, Juan, que era su precursor, él era el que anunciaba, ¿verdad?, que él iba a venir y predicaba esto. Y para poder ser parte de ese reino, debemos de cambiar nuestra actitud personal y también hacia los demás. Pero ese es el orden. Primero debemos cambiar con Dios y después podemos cambiar para con los demás. Debe existir una reflexión interna y eso debe provocar un cambio de vida. Jesús también empezó su ministerio. Además de Juan, Jesús ya vino en su ministerio y comenzó llamando a los hombres a arrepentirse. Y veamos lo que dice la palabra ya en el siguiente capítulo, Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de él mismo. Él es el que gobierna.
toda su creación. Y ese reino ya se había acercado aquí en la tierra para que los hombres se sometieran a ese reino. Y podemos ver que entonces que el mensaje de Jesús no variaba ni era diferente al de Juan el Bautista. Los discípulos del Señor también fueron enviados a predicar que los hombres tenían que arrepentirse. Vean Marcos capítulo 6, versículo 12. Vean cómo podemos notarlo ahí. Dice así: saliendo predicaron que los hombres se arrepintiesen. Antes que Jesús ascendiera al cielo, Él comisionó a sus seguidores a evangelizar al mundo, conocido por medio de la predicación del arrepentimiento. Y veamos lo que dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. Leemos esto: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esta tarea fue cumplida por los discípulos del Señor, no sin antes ser capacitados, enseñados por el Espíritu Santo, Dios mismo. Y el mandato de Dios a todos los hombres de todas las naciones es el mismo, nunca cambia. Veamos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, lo afirma. Dice así, leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando no hacemos caso, al llamado de Dios a arrepentirse o al arrepentimiento, tiene un solo resultado: el fracaso y la perdición. Veamos Lucas capítulo 13, versículo 1 al 3. Vemos que allí habían algunos, y dice así: en aquella misma ocasión algunos estaban allí contándole de ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Vemos aquí que la advertencia de Dios es igual para todos los tiempos, todas las generaciones. Durante toda la historia de la humanidad ha estado llamando a los hombres y a mujeres a arrepentirse y a volver a Él. Vean ustedes lo que hay aquí. El volver a Él nos ofrece un camino de vida con abundancia. El hombre, en su rebeldía hacia Dios, escoge su propio camino, el de la perdición, el camino ancho, donde va directamente al fracaso. Y es por eso que en nuestras sociedades donde vivimos actualmente existen tantos problemas de guerra, de violencia, problemas familiares, de drogadicción, de alcoholismo, pecados sexuales, de corrupción, y usted puede seguir añadiendo a la lista. En lugar de escoger el camino angosto, el del conocimiento del eterno Dios a través de Jesucristo, donde la cultura del dar es vital, pues la humanidad muchas veces prefiere vivir vidas egoístas, llenas de avaricia y vidas vacías. Así que veamos ahora en qué consiste el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Primero vamos a ver la raíz de esa palabra, porque es muy importante. La escuchamos tantas veces, la leímos tantas veces, pero la palabra arrepentirse viene de como fue escrito originalmente en la Biblia, de donde nosotros la sacamos. Fue en griego, el griego koiné, ¿verdad? Y significa metaneo. Es una palabra compuesta entre dos.
Primero, meta. Meta significa que dirigirse exactamente a eso, a una meta o a un blanco, o ir más allá de lo esperado. Y después la palabra noeo. Neo significa comprender o percibir con la mente. Considerando el significado de esta raíz de la palabra, muchos llegan a traducir y a deducir que el arrepentimiento es un cambio de mente que provoca un cambio en la vida radical. Por tanto, nosotros podemos definir el arrepentimiento como lo siguiente. Yo podría decir que el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar provocado por un verdadero dolor por sus pecados que le hacen al hombre y a la mujer reconocer su estado de miseria y necesidad de salvación, y que lo impulsa al mismo tiempo a abandonar toda su inmundicia y correr a Cristo para seguir una nueva vida. Esa es una buena definición de lo que es el arrepentimiento. Ahora veamos en la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32, ahí se narra una parábola de dos hijos. Y dice así, en esa parábola, y acuérdense que una parábola es una forma de contar y narrar algo, y esto lo usó mucho el Señor para enseñar. Y vean lo que dice ahí en el versículo 28 en adelante de Mateo 21. Dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. El hijo le contestó y dijo, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro hijo, le dijo lo mismo, y él respondió diciendo, sí, señor, yo voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos, los que estaban escuchando, dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron para creer. Y aquí esta frase que dice, no cambiaron de parecer, es la misma definición de lo que es el arrepentimiento, cambiar de parecer. Es ahí cuando uno se arrepiente. Así que veamos detenidamente variados aspectos de la palabra arrepentimiento que se usa aquí. Significa un cambio de pensamiento, o sea, otro punto de vista, que es lo que el primer hijo de este hombre en la parábola hizo. Primero le contestó que no iría a trabajar en la viña, pero después cambió de actitud y él fue. Imagino que meditó primero en la respuesta que le había dado su padre y se dio cuenta que estaba mal la actitud y decidió mejor cambiar en forma de pensar. No así como el segundo hijo que le contestó afirmativamente que a su padre, sí, voy a ir, y después no fue. Debemos nosotros, al igual, nosotros hoy día, debemos nosotros, como al igual que este personaje de la parábola, cambiar de actitud para con Dios. No debemos engañarnos a nosotros mismos y creer que podemos engañar a Dios con falsos arrepentimientos y golpes en el pecho. No. Debemos ser radicales y primeramente reconocer nuestros errores y venir a los brazos amorosos de nuestro Señor y Dios. Muchos hoy día, hay muchos servicios de iglesia, tanto al aire libre como dentro, hacen un llamado y mucha gente y se le indica que digan cierta oración y que pasen y ellos ya creen que hicieron un acto en el cual pues se han arrepentido, pero verdaderamente no lo han hecho de todo corazón, no han cambiado su forma de pensar. Pero vean otro hijo pródigo. ¿Se acuerdan el ejemplo del hijo pródigo también en otra
historia que contó el Señor nos enseña del cambio de actitud que debemos de tener para poder corregir nuestras vidas. El arrepentimiento verdadero implica el comprender que cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios y nos hace retornar del pecado hacia Dios y recibir de Él la fortaleza necesaria para vivir una vida dedicada a Él. El arrepentimiento produce un cambio de propósito en cuanto al tipo de vida que llevamos, tal como el hijo pródigo, en la otra historia del hijo pródigo que encontramos en la Biblia. ¿Se acuerda? Él le dijo a su padre, le pidió los bienes, ¿verdad?, que le correspondían de su herencia y dice, dámelos, y el padre se los dio y él se fue. Pero vean que ese hijo pródigo, después que los malgastó, después que se vio sin nada y demás, se dio cuenta de que la vida que llevaba no le traía nada bueno y optó por reflexionar y abandonar las prácticas nocivas para su vida. Y dice la palabra de Dios, la Biblia, que después de reflexionar se levantó y se decidió regresar a su padre. Y este es el mismo llamado que Dios le hace a toda la humanidad. Debemos tomar acción y abandonar por completo el pecado de nuestras vidas. El otro punto que yo quiero compartir con ustedes es cómo se produce el arrepentimiento en la vida. El arrepentimiento es una dádiva de Dios. En otras palabras, el arrepentimiento es un regalo, es un don de Dios. Vean en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18, se nos dice lo siguiente. Aquí cuando se le llevó el mensaje del Evangelio, no a los judíos, sino a los gentiles que estaban escuchando el mensaje, dice la palabra de Dios en el versículo 18 de Hechos 11, dice, al oír estas cosas, los gentiles se clamaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también los gentiles, Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y todos como seres humanos debemos reconocer que somos incapaces de arrepentirnos por nosotros mismos. De ahí que viene la necesidad de obtener ayuda divina y solamente Dios puede producir ese sentir en nuestro interior. Veamos también en el libro de Hechos, en capítulo 2, versículos 37 a 38, cuando el apóstol Pedro predicó su primer discurso, su primer sermón. Dice así el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Luego de escuchar ese mensaje, Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que notemos aquí que estos hombres fueron movidos al arrepentimiento. Así que los apegos terrenales, tales como las riquezas, la fama, el orgullo, nos aleja de Dios. Pero lo cierto es que Él desea que dejemos eso, que nos ata al mundo del pecado y que no solamente lo dejemos, ¿verdad? Porque mucha gente deja el alcohol después de ir a un programa o de ir a consejería o deja la adicción y deja eso y se jacta y toma el crédito porque ya lleva 3 meses, 3 años que no toma alcohol o no hace esto y dejó algo. No, pero Dios lo que quiere es que dejemos las cosas del mundo que nos atan y nos separan de Él y que nos volvamos a Él. Dejar una cosa para volvernos a Él. El otro punto es, ¿cuáles son los resultados del arrepentimiento? Primeramente, un resultado es que causa gozo en el cielo. Ese es uno de los resultados del Evangelio, que vemos en la palabra de Dios de lo que hace el arrepentimiento. Hay gozo en el cielo, según lo que nos dice ahí en Lucas, en el capítulo 15, versículo 7, y vemos también el versículo 10. Dice, les digo que del mismo modo habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Del mismo modo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El arrepentimiento también trae el perdón de pecados. Y esto es según lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice así, así que arrepiéntanse y conviértanse
para que sean borrados todos los pecados de ustedes, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y algo muy importante es que el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que se arrepienten. En Hechos capítulo 2, 38, Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Quiero concluir diciendo lo siguiente. La importancia del arrepentimiento se muestra claramente, como ya le he podido demostrar en las Escrituras. Es un llamado universal para toda la humanidad. Y en estos días de tanta violencia, de tanta oscuridad en las vidas de las personas, es cuando deben estar atentas al llamado de Dios de arrepentirse. Esto implica un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio en la manera de pensar. Nuestros sentimientos nos pueden engañar, nos hacen una mala jugada, una mala pasada y hacernos creer que verdaderamente estamos arrepentidos. Muchas veces la gente confunde el remordimiento con el arrepentimiento y un día vamos a hablar un poquito más comparando los dos. Pero luego de volver a hacer lo mismo, muchos de la gente que dice que se arrepiente vuelven de nuevo a hacer lo mismo. La vida del mundo. Y se hace efectivo el arrepentimiento cuando se tiene un cambio de propósito para vivir lejos del pecado que nos agobia y nos aleja de Dios. Así que lo importante es estar consciente que por nosotros mismos nunca ocurrirán cambios dramáticos en nuestra vida y que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para alcanzar el oportuno socorro de lo alto o la ayuda que viene de lo alto. Así que, habiendo compartido brevemente lo que dice la palabra de la importancia del arrepentimiento, espero que tú lo hagas, tú que estás mirando quizás por primera vez o ya has visto y puedas tener un mejor entendimiento de lo que es arrepentirse delante de Dios. Así que te voy a dar la oportunidad en este momento para que lo hagas si nunca te has arrepentido y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Repite conmigo, pero quiero advertir que el repetir mis palabras no quiere decir que automáticamente va a haber un cambio y vas a ser salva. No, esto tiene que salir, no mis palabras de mis labios solamente, tiene que salir de tu corazón. Que verdaderamente tú quieres ese cambio, cambiar de ruta, dar 180 grados, un viraje que te lleva totalmente a caminar con Cristo Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Ese sacrificio, Señor, me dio perdón de pecado. Yo recibo ese perdón. Y ahora, Señor, también quiero recibir un cambio. No lo puedo hacer por mí mismo ni por mí misma. Lo he tratado de tantas maneras de cambiar, pero ahora tú lo puedes hacer. Tú puedes lograr que yo me arrepienta y que sea una nueva criatura. Gracias. Gracias por la salvación. Lléname del Santo Espíritu para poder entender, para poder leer, comprender y aplicar tu santa palabra y compartir a otros el gozo de la salvación que solamente es en ti, Señor, en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Qué bueno si has hecho esta gran decisión. Así que, nuevamente, yo te invito a que escribas ahí si diste ese paso o si tienes alguna pregunta todavía de carácter espiritual, puedes escribirlo. Ahí aparece el correo postal mío, donde tú puedes escribir, pero también hay un espacio para que tú pongas tu nombre, tus datos, para así yo saber qué has hecho, y hay un espacio para
poner algún comentario o pregunta, si todavía tienes alguna, y con mucho gusto yo voy a regresar. También está mi teléfono, que ahí está puesto, el 214 es el área, 937-0964. Puedes llamarme, si no me consigues inmediatamente, deja tu nombre, ¿verdad? Y la mejor hora o tiempo para yo poder regresar la llamada. Pero con mucho gusto queremos estar en contacto contigo, y también te invito a que visites los servicios en inglés que está aquí en la iglesia de Calvary Chapel, North Texas. Nos reunimos a las 10 de la mañana los domingos. Tenemos otros estudios bíblicos durante la semana en inglés para las mujeres, también para los varones, para los jóvenes. Puedes enterarte ya cuando nos visites ahí. La dirección es el 6321 de la calle Page en Frisco, Texas. Ahí si estás en la página de las redes sociales donde nos estás viendo, ahí vas a ver la dirección también. Pero te invito, y con mucho gusto vamos a darte un saludo cordial, tanto el pastor Grant Barney como un servidor, Rafael Figueroa. Y sigan orando por estos mensajes y claro, el ministerio en español, el cual queremos extender para que Dios, si así es su voluntad, podamos tener estudios bíblicos en español con un grupo, y quién sabe lo que Dios quiere hacer para alcanzar a tanta gente que está viniendo aquí al norte de North Texas. Y ahora pido que el amor de Dios Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu esté contigo todos los días. Que el Señor te bendiga ricamente.